que dan a la obra del Señor en este lugar. Y ténganos paciencia, que vamos a ir arreglando poco a poco. También recibimos opiniones, estamos recibiendo, ojalá que sean más o menos, ¿cómo se llama? Unánimes, porque a veces uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿sí? Y no, a veces no nos ponemos de acuerdo. Yo recuerdo que hace años un pastor fue a la iglesia de Porfía, hace años, y bueno, reunió a toda la iglesia y dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de qué color vamos a pintar la iglesia. Entonces dijeron que azul. Entonces unos dijeron que azul rey, otros que azul agua marina, otros que azul no sé qué, azul cielo, azul. Y dijo el pastor, yo no sabía que habían tantos azules. Y no se pusieron de acuerdo en la pintura del templo. Pero yo sé que con la ayuda del Señor vamos a lograrlo mejor y irnos acondicionando para que sea práctico, pueda haber practicidad para los servicios y que pues lo más posible que podamos tener buen espacio, buen sonido y frescura, que son tres cosas importantes. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Yo compartí hace 15 días acerca de un tema que titulé La adoración que lleva al servicio, y voy a tratar de terminar el tema. El título que he puesto a este mensaje es El peligro de la vanagloria. El peligro de la vanagloria. Bueno, antes de empezar con la palabra, vamos a orar. Y va a colocar la mano sobre el hombro de su hermano, va a orar por él y va a pedir al Señor que lo guarde, que lo proteja, que lo mantenga encaminado hasta el fin, que lo ayude, que traiga sobre él sanidad y que lo guarde, porque el diablo es muy astuto, hermano, muy astuto. Oremos. Padre, gracias en esta noche, porque podemos reunirnos en tu nombre, y gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, está en medio de nosotros y en nosotros. Oramos por nuestros hermanos, muy especialmente. Guárdalos, guárdalo del desánimo, guárdalo de desviarse del camino correcto, protégelo, ayúdalo, Señor. No permita que pensamientos contrarios a ti puedan desviarlo del camino correcto. Protégelo, Señor. Trae luz, trae guianza, trae, Señor, convicción de tu verdad. Ayúdalo. Señor, necesitamos tu ayuda, tu dirección. Necesitamos que nos tomes de tu mano y no nos sueltes. Ayúdanos, Señor, para poder caminar en este mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de obstáculos, de oposición y de muchas cosas, Señor. Guárdanos, amado Señor. Guarda a mi hermano, guarda a mis hermanos, guarda mi vida, guarda a mi esposa, a mis hijos, guarda nuestras familias. Guarda, Señor, nuestros hijos. Guárdalos, guarda su mente y su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 8, dice la Sagrada Escritura:
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hemos estado viendo acerca de que una verdadera adoración lleva a un verdadero servicio. Y vimos cómo Satanás tentó a Jesús. ¿Y cómo lo tentó? Llevándole a un monte muy alto para que mirara diferente a Dios. ¿Sabe que Satanás siempre nos va a abrir los ojos? Satanás siempre nos va a llevar a un monte muy alto para que miremos diferente a Dios. Lo hizo con Jesús, lo puede hacer con nosotros. Y creo que para Satanás, pienso yo, que puede ser más fácil con nosotros que con Jesús, ¿verdad? Pero si lo hizo con Jesús, imagínese que no podrá hacer con nosotros. Entonces, si Jesús aceptaba la oferta de Satanás, Jesús quedaría desligado del propósito de Dios. Pero Jesús se mantuvo en lo que creía de Dios. Lo que estaba en su corazón fue firme. No se dio ni un milímetro. Y el propósito que Jesús tenía era este: a Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Eso era lo que había en el corazón de Jesús. Por eso Satanás no lo pudo mover. Entonces, ¿qué ha pasado? A través de la historia de la iglesia, muchos creyentes han caído en esa tentación de cambiar el propósito de Dios, porque viene el tentador y le hace mirar cosas diferentes al propósito de Dios y nos cambia la visión. Hermanos, son muchos, pero muchos los que han cambiado su rumbo, que cambiaron el propósito de solo adorar y servir al Señor. ¿Y sabe por qué propósito lo cambiaron? Para servirse a sí mismos y para servir a Satanás. Porque cuando uno cambia ese propósito, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ese propósito se cambia. Y entonces empezamos a servirnos a nosotros mismos y por ende, pues a Satanás. Hoy vamos a ver el peligro de la vanagloria. Vamos al versículo 8 y versículo 9 para que ustedes lo analicen juntamente conmigo. Analicemos bien este versículo. Dice: y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vamos a hacerle unas preguntas al texto. Según el texto, ¿qué fue lo que le mostró Satanás a Jesús? ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo. ¿Y qué más le mostró? La gloria de ellos. No le mostró la gloria de Dios, sino que le mostró la gloria de los reinos de este mundo. Ahora, ¿cuál es la gloria de este mundo? ¿A qué se refiere con la gloria de los reinos del mundo? ¿Qué significa eso? ¿En qué está enfocado la gloria del mundo? En el humanismo. La gloria del mundo tiene que ver con la exaltación del hombre. A eso se refiere. Usted lo puede ver en los programas de televisión. Por ejemplo, cuando hacen
los premios Oscar o los premios Grammy, todas estas cosas. Esa es la gloria del mundo, la exaltación del hombre, porque está enfocado en el ser humano, en la fama, en el reconocimiento y en el esplendor. ¿Qué era lo que Satanás entonces le estaba ofreciendo a Jesús? Porque dice, todo esto te daré. ¿Qué es lo que entonces le está ofreciendo Satanás a Jesús? Es la exaltación, el reconocimiento, la fama. Usted va a tener admiración del mundo sin necesidad de someterse a Dios. Eso es lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús. Que Jesús se exaltara a sí mismo. Imagínense donde Jesús hubiera aceptado la oferta de Satanás. ¿Qué habría pasado? ¿Qué creen ustedes si Jesús acepta la oferta de Satanás? La admiración de la gente, el reconocimiento, la fama, el esplendor, lo que el mundo puede ofrecer. Pues se hubiera exaltado Jesús a sí mismo. No le hubiera dado la gloria a Dios. ¿Qué más hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la salvación del hombre? Hubiéramos perdido la esperanza, ¿verdad?, de la salvación del ser humano. Y también hubiera quedado Jesús bajo el dominio de Satanás. Pero sabe que Jesús tenía muy claro el propósito de Dios. Y Jesús no buscaba gloria para sí mismo, sino que buscaba la gloria para Dios. Nunca Jesús se exaltó a sí mismo. Por eso cuando Satanás le tienta, él sabe que él no busca gloria para él, sino que busca la gloria de Dios. Él lo expresó claramente cuando oró por sus discípulos. San Juan capítulo 17, versículo 22. San Juan capítulo 17, versículo 22. Jesús dice, hablando con el Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando uno dice, esa persona está llena de la gloria de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Ah? Que tiene los pensamientos de Dios. ¿Qué más? Cuando Esteban ve a Jesús sentado a la diestra de la gloria de Dios, ¿qué fue lo que vio? Vio el esplendor, el resplandor de quién es Dios. Entonces, cuando Jesús dice, la gloria que me diste, está diciendo, lo que tú has puesto en mí, has puesto tu gloria, lo que has puesto en mí, yo lo he puesto en ellos. ¿Cuántos tienen la gloria de Dios? Lo que Dios puso en Jesús, Jesús lo colocó en nosotros. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué nos dio su gloria? Para que seamos uno. Para que seamos uno. Entonces la gloria de Dios en nosotros nos hace uno con Dios. Amén. Nos hace uno. Si usted tiene la gloria de Dios, yo tengo la gloria de Dios, ¿qué hace eso en nosotros? Nos hace uno solo.
Así como el Padre y el Hijo es uno solo porque puso su gloria en él, así también nosotros somos uno. Pero Satanás quiere quitar la gloria de Dios para que tengamos nuestra propia gloria. Y si hay Dios, si nosotros tenemos una gloria y Dios tiene otra, ¿podemos ser uno? No, no podemos ser uno. Por eso Jesús dice, tú y yo somos uno solo, y ellos en mí seremos también uno solo. Entonces Jesús y el Padre es uno solo. La pregunta es, entonces, si el Padre y el Hijo son uno solo, ¿a dónde quería llevar a Jesús Satanás? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Independencia, o sea, que Jesús tenga su propia gloria, aparte del Padre. Dice, todo esto te daré, la gloria de ellos. Satanás no ha cambiado su estrategia y no la va a cambiar porque le ha funcionado desde el principio. No le funcionó con Jesús, pero le ha funcionado. Separar al hombre, que el hombre tenga su propia gloria, su propio esplendor, que Jesús fuera independiente del Padre. Pero gloria a Dios, que Jesús nunca se glorificó a sí mismo ni buscó gloria para él, sino que buscó la gloria de Dios. Por eso siempre fue uno con el Padre. San Juan capítulo 8, versículo 54. San Juan capítulo 8, si algún hermano tiene, yo voy a leer aquí en la Reina Valera, pero me gustaría, si alguien tiene Nueva Traducción Viviente, que podamos leer ese texto también en la Traducción Viviente. Voy a leer en la Reina Valera. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, o sea, Él es el que coloca lo de Él en mí, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Qué valor tiene esa gloria cuando nosotros la buscamos? Independiente de Dios. ¿Qué valor? ¿Qué significa esa gloria? No tiene ningún valor. Pregunta, ¿Jesús sabía eso? Él decía, si yo busco esa gloria no significa nada. Porque lo único que tiene valor es la gloria de Dios. Lo que Él ha puesto en nosotros, lo que nos hace uno. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos. Si alguien tiene otro que pueda leer ese versículo, 5:5, Hebreos, Nueva Traducción Viviente. O palabra de Dios para todos. Amén. No es Cristo quien está buscando gloria para sí mismo, sino que es el Padre quien glorifica. Satanás dice, yo le voy a dar gloria. Pero Jesús dice, no, esa gloria no sirve. Esa gloria no es la que busco. Yo busco la gloria de Dios. Por eso Él dice, Él
el Padre es el que glorifica al Hijo. Entonces, cuando Satanás le ofrece esto, Jesús le respondió a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Solo a Él adoraremos y solo a Él serviremos. Lo que se salga de ahí no es la gloria de Dios. Lo que se salga de ese marco no es la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús dice esas palabras, Él está hablando lo que Dios ha escrito en su palabra. Está al 100% de acuerdo con el Padre. Está de acuerdo con Él, porque Él busca la gloria del Padre, que el Padre sea glorificado. Eso es lo que buscaba Jesús. Bueno, para nosotros hay un peligro muy grande, hermano, para un ministro de Dios y para un creyente. ¿Sabe cuál es el peligro más grande para nosotros como creyentes o ministros de Dios, servidores de Dios? Que tengamos nuestra propia gloria. ¿Qué suele pasar? Cuando Dios empieza a usar a un hombre y Dios lo empieza a usar en grandes cosas, algo tiende a suceder con el ser humano, y es a exaltarse a sí mismo, a quitar la mirada de Dios y a colocar la mirada en sí mismo, en sus habilidades, en sus capacidades. Qué peligro cuando Dios comienza a bendecir a alguien. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, úsame. Señor, bendíceme. Señor, quiero esto, quiero servirte, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Y cuando Dios lo comienza a hacer y esa persona está en la cumbre y tiene éxito, ahí es el mayor peligro del ser humano. Porque esa persona tiende a desenfocarse de la gloria de Dios. Hermano, esto es algo que a mí me estremece. A mí me estremece. Que cuando Dios nos empiece a usar y nos empiece a bendecir, la persona tiende a exaltarse a sí mismo. Se dice que los 3 grandes pecados capitales del creyente son 3. Los 3 pecados capitales son faldas, fama y fortuna. ¿Y sabe cuál es la más peligrosa? La fama. La fama. Hay personas, ministros, que nunca han sido infieles, nunca caen en adulterio, que nunca se van por el dinero porque no son amantes al dinero. Pero ¿sabe qué los tumba? La fama. Y empiezan a exaltarse a sí mismos. Hay un gran peligro ahí. Es cuando la persona, después que Dios lo está bendiciendo, lo comienza a usar, se comienza a enorgullecer, a creer que es por él, a creer que las cosas suceden porque él sí tiene unción, porque tiene inteligencia, porque tiene una capacidad admirable, y comienza a mirarse a sí mismo y deja de mirar a Dios. Eso fue lo que Satanás quería hacer con Jesús. Cambiarle la forma de ver las cosas. Entonces esa persona quiere tener un reconocimiento que Dios no le ha dado, a querer sentirse admirado por otros, que todo esté centrado en él, que si predica, que si canta, que si toca un instrumento, si tiene una empresa, etcétera, etcétera, y comienza a tener éxito.
Ahí es el peligro. Porque cuando estamos comenzando no hay ningún peligro. Comenzamos, Señor, ayúdanos, estamos dependiendo de Dios todo el tiempo. Pero ¿qué cuando comienza? ¿Qué cuando comienza Dios a usar a esa persona? Entonces, ¿sabe que yo le he comentado a mi esposa, a mí me da miedo de eso? A mí me da miedo eso. De hecho, casi ni me gusta subir fotos de la iglesia al Facebook. Aunque lo que vale es la intención, ¿no? No es que sea malo subir un video, sea malo subir una foto, sino es cuál es la intención, que nos reconozcan, que seamos reconocidos, que tengamos fama. Ahí hay un peligro. Que me reconozcan como predicador, como pastor, como músico. ¿Cuál es la intención? Porque lo que vale es la intención. Porque yo puedo hacer algo, pero si la intención es glorificar al Señor, pues no hay ningún problema. Porque lo importante es la intención del corazón, hermano. Yo puedo mostrar una humildad. Ay, tan humilde ese pastor. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que se está tejiendo dentro de nosotros, allá dentro de nosotros? ¿Qué se está tejiendo? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, úsame, yo quiero que me uses? Y el Señor comienza a hacerlo, porque lo ha hecho con muchas personas. La Biblia dice que Lucero era perfecto hasta que se miró a sí mismo. Si usted tiene un ministerio, usted le sirve a Dios. Cuando usted comience a mirarse a sí mismo, hermano, se está perdiendo la gloria de Dios. Y va a tener vana gloria. O sea, una gloria vana, una gloria que no dura. Por eso debemos estar pendientes de nuestro corazón. Satanás quiso tener su propia gloria aparte de Dios. Cuando Dios mandó a hacer los querubines en el arca, uno enfrente del otro, ¿hacia dónde miran los querubines? ¿Hacia dónde están mirando ellos? Hacia el propiciatorio. Ellos no se miran a sí mismos. Ellos miran al propiciatorio. ¿Sabe que la vida de un creyente es vivir permanentemente mirando al Señor? Hay un gran peligro. Tal vez usted dice, yo no soy un ministro, pero soy un empresario. Y Dios lo comienza a bendecir en su empresa. Uy, hermano, mucho cuidado con eso. ¿Cómo hablamos? ¿Qué estamos expresando? Mire lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8. Cuando Dios lo comienza a bendecir en algo, a tener éxito en lo que usted hace, mucho cuidado con lo que sentimos en nuestro corazón. 8, versículo 11, dice, léalo conmigo, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, no se salga de la palabra. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. ¿Quién da todo eso? Dios, ¿verdad? Y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y sé que enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, que se nos olvide de dónde nos sacó Dios,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Para qué nos prueba Dios? Para hacernos bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que el Señor le está advirtiendo al pueblo. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, ¿quién? Él. ¿Quién es el que nos da el poder para hacer las riquezas? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si usted tiene una habilidad, tiene un don, un ministerio, ¿quién le ha dado eso? Dios, no soy yo. Algunas personas tienen habilidad en algún área, cantan muy hermoso, o tocan muy hermoso, o predican muy bonito, muy hermoso. ¿Quién le ha dado eso? Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Usted cree que nosotros, si Dios no nos hubiera dado su ayuda y su bendición, podríamos tener algo aquí? No. Todo esto ha sido por el Señor. Todo esto es por Él. Si llegamos a crecer más, es por el Señor. Si tenemos algo, es por el Señor. Si tenemos éxito en nuestros negocios, en nuestra empresa, es por el Señor, no es por nosotros. Claro que tenemos que orar, pero no es por nuestras oraciones, es por lo que el Señor hace, por lo que Él es, por su amor, por su misericordia, es por Él, y toda la gloria es para Dios. La Biblia dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nada es por nosotros, hermano. Nada, absolutamente nada es por nosotros. El apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba en Corinto, y le escribió una primera carta. Y mire lo que le dice, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: yo planté, dice Pablo. ¿Qué hizo Apolos? Regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué dice Pablo? Yo no soy nada. Apolos tampoco. ¿Quién es algo aquí? Dios. Él es el que da el crecimiento. Él es el que hace. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Aquí el importante es Dios, hermano. Han habido hombres muy usados por Dios, que fueron muy usados, o sea, extremadamente usados por Dios. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que oí hablar de William Branham. No Billy Graham, es parecido, sino William Branham. Fue el profeta del siglo XX.
un hombre muy usado por Dios de una manera extraordinaria y sobrenatural. Pero ¿sabe qué terminó diciendo? Él terminó diciendo, la historia se divide en Jesús, Pablo y yo. Un hombre extraordinariamente usado por Dios, pero no aguantó el peso de la gloria, como un coro que cantamos el domingo, ¿no? Que nosotros tenemos que, la gloria, ¿cómo dice el coro? Nosotros, en mis manos ha puesto el peso de tu gloria. Y muchas personas no han aguantado la gloria de Dios y se han desviado. Lo que le pasó a Lucero, estaba lleno de perfección y no aguantó. La pregunta para nosotros es, ¿qué pasa si Dios llega a usarnos? O Dios nos llega a bendecir de una manera tal, ¿qué vamos a hacer con eso? Mire, en el siglo XX hubieron muchos hombres usados por Dios. Uno de ellos hasta resucitó muertos. Resucitaba muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solo el poder de Dios en una persona. Las personas iban sin brazos y le salían brazos. Una cosa extraordinaria. Hasta que él un día oyó una voz que le dijo, tú eres Elías. Y él reprendió al diablo. Lo reprendió. La segunda vez, la voz le volvió a decir, tú eres Elías. Y lo volvió a reprender. Pero la tercera vez creyó. Y él murió creyendo que él era Elías. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús Miranda, el que decía que él era Jesús? Él comenzó bien y que iba a resucitarse. Que no lo fueran a enterrar porque él iba a resucitar como Jesús. Y comenzó bien. Así que lo más importante no es comenzar bien, sino terminar bien. Eso es lo más importante. Que nunca dejemos de darle la gloria a Dios, porque nosotros nada somos, ni nada podemos hacer. Que no busquemos gloria para nosotros, que no busquemos reconocimiento, nada de eso. Nosotros adoramos y servimos a Dios. Vivimos para ese propósito, como dijo Jesús. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando este hombre se desvió, Dios le dijo, me lo voy a llevar. Y él dijo, no, empezó a decirle a Dios que no. Y Dios dijo, no, yo cumplo lo que digo. Porque nadie, ninguno de nosotros le podemos robar la gloria a Dios. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde como iglesia de creernos algo que no somos, de creernos mejores que otros. Dios nos guarde de no darle la gloria a Dios. Eso tiene que hacernos estremecer. ¿Qué pasó con Moisés cuando no glorificó a Dios allí en la roca? Cuando no santificó al Señor, él tenía que, era golpearla o hablarle. Hablarle. ¿Y qué hizo él? Golpeó. Y golpeó con ira. Hizo diferente. Eso es para temblar, hermano. Por eso Pablo decía, yo estuve entre vosotros con temor y temblor.
Hay personas que han comenzado bien, pero su filosofía, Satanás les ha cambiado su manera de pensar. Y hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan esas personas. Una mujer que fue muy usada por Dios también, pero en gran manera. Vea, para mí Dios usa a hombres y a mujeres sin discriminación. La verdad, para mí Dios usa tanto a hombres como a mujeres. No sé de dónde sacan tanta doctrina de un solo versículo y que no quiere decir eso. Y Dios ha usado varias mujeres. En el siglo XX usó a Kathryn Kuhlman y usó a otra mujer antes de ella. La usó de una manera pero extraordinaria. ¿Y sabe qué terminó diciendo esa mujer? Yo soy la encarnación del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y yo. Increíble eso. Pero ¿sabe qué los hizo desviar? La fama, el ser usados por Dios. Cuando Dios nos use, hay que agachar la cabeza. Cuando Dios nos bendiga, Señor, todo esto es por ti. Como dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso, Señor, te damos. De lo que Dios nos da es que podemos dar. Porque en nosotros no hay nada para darle a Dios. Absolutamente nada. Solo podemos dar de lo que Dios nos da. Que el Señor nos ayude, hermano, a no caer en la vanagloria. Siempre recordemos darle la gloria al Señor. Y el peligro no es cuando estamos comenzando. El peligro es cuando estamos en la cúspide del éxito y de la fama. Dios nos guarde y nos ayude a todos. Por eso debemos orar unos por otros. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Uno de los hombres más usados en la historia de la iglesia, que dice que fue llevado al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sabe, si en el espíritu no lo sabe. Pero ¿sabe qué dijo? Para que no me exaltase la grandeza de las revelaciones, Dios me dio un aguijón en mi carne, le dio una enfermedad, para que siempre mirara su condición, para que siempre estuviera dependiendo de Dios. Necesitamos depender de Dios todo el tiempo, hermanos, y no caer en la condenación del lucero. Dios nos guarde de caer en esa condenación. Enorgullecernos, mirarnos a nosotros mismos y dejar de mirar a Dios. Fatal, mortal. Vamos a orar, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Y pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a depender siempre de ti. Tal vez usted dice, yo no he hecho muchas cosas grandes, no he hecho muchas hazañas, no importa, es bueno mantener un corazón humilde. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu verdad y tu palabra, porque tú nos enseñas y nos adviertes, porque tú nos amonestas, nos haces ver nuestra realidad. Señor, necesitamos vivir tomados de tu mano. Necesitamos depender de ti todo el tiempo. Que en todo momento, Señor, te demos la gloria por todo. Señor, rogamos que seas tú quien nos guarda del mal. Guárdanos
de las ofertas de Satanás, porque muchas veces Satanás va a venir a hacernos ofertas, a cambiarnos la visión, a cambiarnos el pensamiento. Guárdanos de la autoexaltación. Guárdanos, Señor, de ir a mirarnos a nosotros mismos, de perder ese propósito de solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor, ayúdanos, amado Dios. Necesitamos tu ayuda, mantenernos siempre humildes y sencillos, mantenernos siempre sumisos a tu voluntad, sujetos a tu voluntad. ¿Qué sacamos, Señor, con hacer grandes cosas y perder tu gloria? ¿Qué sacamos, Señor, con ser usados de una manera sobrenatural y extraordinaria y perder tu gloria? De nada serviría, Señor. Oh, amado Rey, amado Dios, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, purifícanos, santifícanos, guárdanos del mal. Señor, si hubiera algún sentimiento en nuestro corazón de estas cosas que nos lleven a llegar a ese punto, ayúdanos a mirar, ayúdanos a ver y ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que no hace parte de tu gloria. Guarda la iglesia, guárdanos, Señor. Guárdame como pastor, Señor. Guarda a mi esposa, a los hermanos que están en el equipo, a los líderes, a los que sirven, a los músicos. Guárdalos, Señor. Protégelos. A los que cantan. Señor, guárdalos, Padre. A los que enseñan, a los que dirigen, a los que ayudan. Guárdalos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.